Capítulo 301. Bombas y vino. El día después de que las brujas de la isla durmiente se mudaran a su nuevo hogar, Roland llamó al primer ministro del ayuntamiento, Varov, a su oficina. «Quiero que publiques otro aviso de reclutamiento», dijo Roland, mientras le pasaba el primer borrador de los detalles a Varov, «un trabajo temporal de una semana para unas 10 personas, preferiblemente mujeres». Varov recogió el borrador, y lo leyó de nuevo antes de preguntar. «Su Alteza, discúlpeme, ¿qué es almidón? ¿Conoces la harina de trigo?». El primer ministro vaciló. «Se refiere al polvo fino o grueso, de los granos de trigo, que hay después de que se muelen, y se pueden hornear en pan o pastel de trigo, y si en lugar de usarlos das un paso más allá y filtras el salvado, consigues un polvo fino, y cuya producción de esta última es solo 6/10 de la primera, y el pan cocinando con este último es más esponjoso, pero su precio también es muy alto, por lo que solo las poderosas familias aristocráticas pueden permitírselo». Lo que a Roland más le gustaba de Varov, era que tenía un amplio conocimiento de los productos de todas las categorías. La escasez de alimentos como resultado de la rezagada agricultura podía significar algo completamente diferente dependiendo de la clase social del consumidor. Por ejemplo, el trigo que era ocupado con frecuencia, a menudo los civiles colocaban los granos de trigo directamente en su bote y cocinaban el congee, garchas de arroz chino, de esa manera obtenían el máximo provecho de sus alimentos limitados. Sin embargo, a veces las cáscaras de trigo y la arena también caían dentro de la olla hirviendo, lo que producía sonidos crepitantes y dolores en las muelas cada vez que masticaban. Los pequeños aristócratas prestaron especial atención a ello y ordenaron a las personas que tamizaran la arena y las piedras del grano de trigo. Luego lo molieron en un polvo grueso, y lo hornearon en pan o panqueques antes de comer. Y en la cúspide de la jerarquía, las familias adineradas y los poderosos aristócratas, que no consideraban los alimentos como una mera forma de llenar sus estómagos, sino más bien, como algo para disfrutar, tamizarían más el trigo en la cocina, eliminando el salvado, para obtener el polvo blanco fino. El pan horneado resultante era de color crema amarillento y a la hora de consumirse no solo tenía un sabor exquisito, sino que también tenía un sabor mucho más dulce. La base del almidón es un polvo fino que luego pasa por otro proceso de purificación, explicó Roland. Después de que contrates a la gente, enviaré a alguien que las instruya sobre qué es exactamente lo que necesitamos que hagan. Entonces, continuaremos con el proceso. Varov no pudo evitar gritar en estado de shock. «¿Cuánto trigo necesitarán para esto?». «No necesitamos demasiado, solo 300 o 400 kilogramos». Roland hizo una pausa, antes de mencionar otra cosa. «Llena una cesta que sea del tamaño de mi mesa». Varov asintió y preguntó, «¿Por qué necesitan ser mujeres?». «Porque siempre hacen las cosas con mayor cuidado. Además, quiero ver a más mujeres que sigan el camino de una trabajadora, en lugar de quedarse de ociosas en su casa». Roland, de repente tuvo una idea, así que le preguntó. «Parece que en estos momentos la educación de las clases de las mujeres de ciudad fronteriza está progresando más rápido, ¿verdad?». Muchos piensan que la señorita Scroll es la encargada del Ministerio de Educación debido a que ella no tiene que ocuparse del cuidado de niños, y quehaceres del hogar, por lo que pasa la mayor parte de su tiempo aumentando sus habilidades de lectura y escritura. Siendo ese el caso, ordeno que después de que la próxima ronda de exámenes termine, tomaras la iniciativa para que el ayuntamiento reclute a un grupo de aprendices. De esa manera gradualmente ampliaremos la proporción de puestos femeninos», ordenó Roland. «Su Alteza, eso, no hay precedente para eso», se quejó Varov. «Si solo tienen que tener cuidado, mis aprendices no son peores que cualquier mujer». «Si no hay ningún precedente, tenemos que crear uno», dijo Roland sin rodeos. «Esta es también la forma más fácil y rápida de aumentar la fuerza laboral sin expandir la población en general. Si todas las mujeres pueden asumir una pequeña tarea en la construcción de ciudad fronteriza, mi personal disponible se duplicará. Lo único que te pido que te hagas cargo es que logres que la gente cambie de opinión. Siempre que el pago sea atractivo, creo que deberían venir por su cuenta una por una». Después de que Varov se retirara, Roland escuchó la risa de Nightingale junto a su oreja, y luego le hizo una pregunta.
¿Qué clase de deliciosas cosas estás planeando hacer esta vez, almidón? No es algo que se pueda comer, dijo Roland, después de sorber un trago de té, aunque de hecho se puede obtener una muy buena comida de los materiales sobrantes después del procesamiento. Primero se remojaría la harina fina de trigo en agua, posteriormente se frotaría hasta que el agua se encuentre blanca, luego continuarían con otro recipiente de agua. Al final, el producto se convertirá en una masa pegajosa conocida como gluten. El gluten puede ser usado para freír o saltear y tiene una textura flexible y dura. Cuando se unte con miel o se espolvoree con saborizante después de retirarlo del sartén, sería en general una comida demasiado deliciosa. Pero el enfoque de Roland no estaba centrado en la comida. Al tamizarlo y hacer que el agua blanca lechosa se detuviera, se formaría una precipitación, la cual era precisamente el almidón que estaba buscando, un ingrediente principal utilizado en la fabricación de explosivos. Dado que los experimentos con nitroglicerina aún no habían comenzado, todavía no existía la posibilidad de que tuviera acceso al TNT, trinitrotolueno, por lo que el nitroalmidón, nitrostarch, era el ingrediente a la mano más fácil de obtener para fabricar explosivos poderosos. Además también compartía el mismo proceso de fabricación que la nitrocelulosa. El producto final tenía una baja sensibilidad y no se necesita ser encendido con fuego abierto, en su lugar era necesario usar un fusible para provocar la detonación. Además, era más poderoso que el TNT. Por lo tanto, fue ampliamente utilizado como sustituto del mismo durante las dos guerras mundiales. Con almidón altamente puro, los aprendices de alquimia que ya conocían el proceso de fabricación de nitrocelulosa de memoria también tenían que ser capaces de preparar rápidamente un lote de nitrostarch. Después del almuerzo, justo cuando Roland planeaba regresar a su habitación para tomar una siesta, o de repente a alguien llamar a su puerta. 9 de cada 10 veces sería Anna quien iría a buscarlo a esa hora. Entonces, cuando escuchó el sonido de golpeteo, sus latidos del corazón inmediatamente comenzaron a saltar. Puede ser, que después de quedarse dormida la última vez debido a su cansancio, decidió venir al mediodía. Sin embargo, cuando se abrió la puerta, Roland se sobresaltó al ver que Evelyn se encontraba parada afuera. Esto, no es lo que esperaba, en estos momentos. Tosió 2 veces, mostró una sonrisa tranquilizadora y preguntó, ¿qué pasa? Escuchando su pregunta, Evelyn entró en la habitación, y se acercó al borde de la mesa, para inclinarse y saludarlo. Su actitud parecía un poco nerviosa. Su Alteza, me gustaría hacerle una pregunta. No me digas, va a hacer la misma pregunta de nuevo. ¿Por qué es tan amable con nosotros las brujas? Sin embargo, al tratarlas como amigas, era importante ser tan cálido como el viento de la primavera, por lo que sonrió y dijo, ¿qué pregunta quieres hacer? Tú. ¿Por qué decidiste que viniera a Ciudad Fronteriza por un momento? Roland se sorprendió un poco. Puede ser que no le guste el sabor del vino. Mi habilidad no solo es inferior a la de Sylvie, es prácticamente más baja que la de Lotus y Honey, susurró. Solo soy una catadora de vinos. Sin embargo, un salario mensual de un royal de oro ya es suficiente para que contrates a un etnólogo especializado de Ciudad del Rey. ¿Qué piensas sobre esos vinos? Al principio pensé que ardían demasiado, pero al beberlos lentamente pude aceptarlos. En cuanto a esos 3 vinos mezclados con cubitos de hielo, jugo de fruta y jarabe, su sabor era más rico. Pero esa es solo mi opinión, contestó Evelyn con cautela. La taberna de mi familia solo vendía vinos a precios bajos y cervezas diluidas, las tendencias de la aristocracia. No sé nada de eso. Resulta que ella no está cuestionando el vino. El príncipe respiró aliviado. Se levantó, abrió la estantería, sacó una jarra de cerveza de la parte superior y la colocó frente a Evelyn con la siguiente pregunta. ¿Puedes convertir esta jarra de cerveza en el vino que preparé? Creo que eso no debería ser un problema. Extendió la mano y sostuvo la jarra. Un momento después la cerveza amarilla comenzó a cambiar. Después de la efervescencia, la cerveza se hizo más y más clara, hasta que finalmente se volvió cristalina como el agua pura. Sin embargo, Roland pudo oler su fuerte fragancia alcohólica. Incapaz de detenerse, sumergió su dedo un poco, y luego lo metió en su boca.
Sabía amargo y ardiente al mismo tiempo, era el sabor del alcohol altamente purificado. Roland no pudo evitar reírse mientras decía, esa es la razón por la que te elegí. Al mirar a la perpleja Evelyn, él le dio unas palmaditas en la mano y le explicó, voy a montar una fábrica de alcohol. No, una cervecería. ¿Te gustaría ser el enólogo en jefe? Capítulo 302. El sonido de la trompeta de la batalla decisiva en el Palacio del Reino Invierno Eterno. Las llamas ardían sobre la chimenea. Haciendo una comparación con las 4 estaciones de Greycastle, allí los veranos eran relativamente cortos, y el otoño era solo como un aviso previo para la inminente llegada de un invierno severo. No existía ni siquiera el tiempo suficiente para vestir prendas cortas antes de que el viento frío regresara una vez más. García Wimbledon, sentada en el trono con un abrigo de piel de zorro sobre los hombros, se encontraba escuchando las quejas y demandas de la nobleza. A ella no le gustaba el palacio. Los pilares, paredes y pisos estaban construidos de piedras blancas como la nieve, cada una de ellas pulidas completamente hasta estar lisas y brillantes, como el hielo en general. A pesar de que tenía 2 cojines en su asiento, podía sentir aún el amargo frío de la fría silla de hierro. Este maldito castillo es como un iceberg, es absolutamente frustrante. Esperaré a que la situación se estabilice, y lo primero que haré después de eso, será romper todas las paredes y pisos en pedacitos y después lo mandaré a recolocar con losas de granito marrón oscuro. Su Majestad, espero que pueda traer justicia para mí, dijo un noble, mirándola con el ceño fruncido. Antes de eso, había ocupado muchas palabras, donde de hecho, algunas habrían sido suficientes. En el tiempo en que la Iglesia se encontraba ocupando el reino invierno eterno, algunos nobles que habían hecho maldades fueron sometidos a juicio público presididos por la arzobispa Heder. La mayoría de los nobles fueron enviados a la horca. Sin embargo, ese hombre fue uno de los afortunados y solo fue castigado con la confiscación de sus bienes, que posteriormente fueron divididos en partes iguales entre sus víctimas. Puedo entender su petición, las propiedades privadas no deben ser saqueadas, reflexionó García por un momento y luego dijo lentamente, pero la cantidad específica es difícil de definir. Bueno, si puede proporcionarme los ingresos de los últimos 5 años y gastos financieros, podré evaluar un valor promedio y darle una parte de las incautaciones como compensación. Pero la mafia ha saqueado mi casa, y me temo que las hojas de ingreso están. Entonces solo puedo seguir el anuncio publicado y recompensarte de acuerdo con tu título. García interrumpió, mira a tu alrededor, todos ellos son nobles que han sufrido saqueos, si te doy más, algunos terminarán recibiendo menos. Eso es cierto. Solo Dios es el único que sabe si el número que usted informó es verdad o no. ¿Por qué eres tan problemático, caballero Alon? Esos royals de oro no son tuyos. La tienes fácil. Solo echa un vistazo a tus socios, solo pueden ir al cielo y encontrar a Dios para exigir una compensación. Mirando como todos los nobles de alrededor lo rodeaban y fulminaban con la mirada, se vio obligado a encogerse, e inclinarse profundamente para saludar y decir, en ese caso, por favor, compénseme de acuerdo con el estándar. Gracias por su amabilidad, Su Majestad. Excelente, García sonrió y luego ordenó, siguiente. Mis saludos, Su Majestad. Un anciano de cabello blanco salió de la multitud y acarició reverentemente el brillante emblema de la garza de plata de su familia colocada en su pecho. Marqués Bod, recuerdo que los matones de la iglesia no atacaron su territorio. Sí, así es, asintió, no es que no quisieran, sino que no pudieron, la cordillera de nieve inundada es difícil de atacar. Por lo que mis caballeros pudieron bloquear a todos los bandidos invasores. Sin embargo, mi hijo no fue tan afortunado. El día de los disturbios, se encontraba de servicio en el Palacio Imperial, y con el propósito de proteger a la reina, no solo fue asesinado por los creyentes, sino que su cuerpo también fue colgado sobre la puerta de la ciudad. No fue hasta que llegue al reino invierno eterno, que pudo ser liberado de su humillación. Esa es una historia verdaderamente trágica. García asumió una expresión afligida y suspiró, antes de preguntar, entonces, ¿cuál es su pedido? El nombre del hombre que lo mató es el carnicero, hoy en día es el líder de los rebeldes restantes.
Ese grupo de personas se esconde dentro de la montaña infranqueable al norte de nosotros. Quiero vengarme por mi hijo, declaró tranquilamente el marqués. Para empezar, no tengo tantas tropas bajo mi control. Están resguardando la paz durante el día, patrullando, vigilando la muralla de la ciudad y el granero. Es difícil dividir a mis hombres y enviar tropas a las montañas y colinas salvajes para encontrar a un grupo de 100 matones exiliados. Agitó la cabeza y negó con pesar. Además, cuando llegue el invierno, la nevada cerrará el paso de las montañas, impidiéndoles obtener suministros. Entonces, se congelarán hasta la muerte tarde o temprano. No hay necesidad de que sea tan impaciente. Su Majestad, solo podré encontrar paz si soy yo quien empuña la espada al asesino que mató a mi hijo. Tampoco necesito que envíe ningún guerrero para buscar a los matones. Hay muchas cuevas naturales al pie de la montaña, seguramente estarán escondidos dentro de una de ellas. Pero la mayoría de las entradas de la cueva son estrechas, y si están usando piedras para bloquear la entrada, será difícil incluso para un caballero atacarlos. Espero que me pueda proporcionar la creación alquímica que fue capaz de volar las puertas de la ciudad. Yo haré el resto solo. ¿Quieres poner tus manos sobre el polvo de nieve? García frunció el ceño. Esa cosa tiene un gran poder, y es lo suficientemente fuerte como para hacer la carta de triunfo en una guerra sin esperanza y alterar el resultado. Absolutamente no puedo permitir que se extienda. En ese momento, ella estaba a punto de declarar su negativa, pero la otra persona abrió nuevamente su boca. Si me concede esa petición, estoy dispuesto a regresar a la corte y servirle. La familia de la Garza Plateada apoyará totalmente sus decisiones sobre el reino invierno eterno. Esa sentencia provocó que García se tragara sus palabras. En estos momentos, la iglesia ejecutó a la reina. También habían matado a algunos ministros principales. De todos, el marqués de Bod tiene mucho prestigio. Si fuera mi primer ministro, todos los nobles restantes lo seguirán. Hasta cierto punto, también puede compensar la administración deficiente y revertir la situación incómoda. Esa petición no es demasiado, pensó durante un rato, y luego, finalmente, tomó una decisión y respondió: no puedo dejar el polvo alquímico directamente en sus manos. Cuando lo requiera, enviaré un alquimista especializado que lo ayudará para abrir el agujero. Después del final de la sesión de la corte, García regresó a su habitación, donde Ryan se encontraba ya esperándola con una taza de vino de fruta caliente. Gracias por tomarse la molestia, Su Majestad. Como era de esperar, esos nobles fueron salvados por usted. De esta manera, incluso sin depender del rey de Wolfgeart, todavía podremos apoderarnos del reino invierno eterno lentamente. Mientras no exista ninguna iglesia, dijo la reina mientras se encogía de hombros. La iglesia, en su acto de despojar a los nobles de su legítima herencia, los había empujado a su lado. Ahora, con el apoyo de esas mismas personas, junto con la antigua base de poder de la iglesia, le había sido muy fácil ganar un punto de apoyo en la capital. Pero si ella quería controlar el reino invierno eterno por completo, todavía le quedaba un largo camino por recorrer. En esa parte del continente la gente se encontraba más influenciada por la iglesia. Cuando ella envió su flota de vela negra a destruir las bases de la iglesia en otras ciudades importantes, sufrieron continuamente bajo el ataque de los creyentes. Por lo tanto, era crucial formar una coalición con el reino de Wolfgeart, no solo para resistir juntos el ataque de la iglesia, sino también para debilitar la influencia que la iglesia ejercía sobre la población al aceptar personas del reino de Wolfgeart. En cuanto a esos civiles obstinados, todo irá bien si los matan limpiamente. Oh, por cierto, un mensajero del reino de Wolfgeart ha llegado con una carta para ti, le informó Ryan, mientras sacaba un sobre de su bolsillo. Como estabas tratando con asuntos gubernamentales, no me atreví a molestarla. García abrió el sobre, sacó la carta y comenzó a leer la carta cuidadosamente. ¿Son malas noticias? La iglesia ha enviado tropas una vez más, dijo en voz baja. Han tomado la ruta terrestre y se dirigen directamente a la ciudad Wolfgeart. Ya han atravesado varias líneas defensivas recientemente establecidas. ¿Qué? Ryan abrió grandemente sus ojos en incredulidad, y luego dijo: los meses de los demonios llegará pronto.
No me digas que se fueron haciendo caso omiso de la nueva ciudad santa. Frunciendo el ceño, García se sentó en su escritorio. Sabía que la iglesia nunca los dejaría ir, pero no esperaba que la otra parte se moviera tan rápido. Si la guerra hubiese esperado hasta la primavera del año siguiente, sus preparaciones habrían estado completas. Sin embargo, el enemigo aparentemente no quería darles ningún espacio para respirar. Si ella se quedara sentada de ociosa mientras el reino de Volsfeart estaba pidiendo ayuda, y el reino fuera destruido como resultado, no pasaría mucho tiempo antes de que fuera el turno de ella para desaparecer. Pero esa también era una oportunidad. Si pudiera hacer que la iglesia desperdiciara sus fuerzas en las murallas de la ciudad de Volsfeart, se enfrentarían a un gran desastre cuando las bestias demoníacas se encontraran invadiendo a Hermes a gran escala. Podrían estar enviando a los jueces, pero ahora, ella también tenía armas formidables como el polvo de nieve, el agua del río Negro difícil de extinguir, el polvo de fuego demoníaco, así como las imponentes murallas de la ciudad de Volsfeart. Con todo eso, seguramente sería capaz de consumir una gran cantidad de sus fuerzas vitales. Pensando hasta ese punto, García ordenó: pasa mis órdenes, la flota vela negra debe prepararse para la batalla. Este año, pasaremos el invierno en Ciudad Volsfeart. Capítulo 303. Preparaciones para el ataque aéreo. Después de pasar por una semana con las pruebas, Roland y Anna terminaron juntos el desarrollo de un detonador de impacto. Comparado con el fusible de los proyectiles de artillería, ese no necesitaba soportar una alta temperatura y presión. Tampoco existió una sobrecarga de alta G cuando salía disparada de la cámara, por lo que la estructura fue muy simple. Sin embargo, debido a la precisa constitución necesaria del percutor y resorte, tuvieron que probar muchas variaciones antes de que finalmente tuvieran éxito. El problema principal consistió en que nadie sabía cuánta elasticidad necesitaba el resorte, para asegurarse de que no cayera accidentalmente, aunque también necesitaban garantizar que siempre se activara cuando se lanzara normalmente. Él y Anna solo cambiaron un poco el grosor y la dureza del resorte antes de probarlo una vez más. Afortunadamente, Anna y Lucía hicieron mucho del trabajo requerido por adelantado. Como resultado, Roland disponía cada vez más de materiales de alta calidad. Finalmente, después de muchas pruebas, optaron por ocupar la aleación de acero número 1365, que tenía una dureza relativamente alta, pero una tenacidad ubicada en la parte inferior de productos. Por lo que, si la bomba cayera de 1 metro, al final no estaría completamente comprimida. Después de seleccionar un resorte apropiado, el resto fue fácil. Como dice el dicho, donde el agua fluye, se formará un canal. A pesar de que Roland nunca había visto antes el aspecto de un verdadero detonador, aún podía confiar en la experiencia de su trabajo para crear un diseño por sí mismo. En comparación con los detonadores modernos, ciertamente le faltaba, pero para los grandes misiles negras actuales, era más que suficiente. La versión final del detonador de impacto tuvo la forma de un cilindro, de 12 centímetros de largo, y 5 centímetros de diámetro, con un patrón en espiral en la parte inferior que podía atornillarse en la abertura de la parte superior del misil. Su interior parecía una ranura convexa apuntando hacia abajo, mientras que el percutor tenía una apariencia similar, por lo que también podía encajar en la ranura. En su estado normal, el resorte bloquearía la parte superior dentro de la hendidura, mientras que el percutor aterrizaría justo dentro de la hendidura, a solo un dedo de distancia del iniciador. Con el fin de tomar precauciones, Roland también hizo un agujero en la cabeza del percutor, para que pudiera fijar un perno en la parte superior de la munición. Por lo tanto, antes del bombardeo, primero tendría que sacar el perno, solo entonces el percutor podría moverse de arriba a abajo. Las pruebas de simulación se llevaron a cabo en las tardes soleadas. Debido a que la bomba se encontraba llena de grava en lugar de pólvora negra, y tenía 5 veces el peso de Nightingales, Roland decidió no abordar el globo de aire caliente, y en cambio decidió observar el proceso con unos binoculares a 300 metros del lugar del impacto. Además de él, también se encontraban presente el comandante del ejército Ironax y el comandante de los caballeros Carter Landis, quienes también presenciarían la prueba.
Planea usar un globo de aire caliente para arrojar el paquete explosivo gigante, dentro del corazón del Palacio Imperial. Después de escuchar el plan de batalla de Roland, Carter luchó consigo mismo para creer lo que estaba escuchando. Atacar desde una altitud de 2 kilómetros sobre el suelo mientras ignoraba por completo la muralla de la ciudad y las fuerzas de la guarnición, anuló por completo su concepto antiguo de lo que definía un combate, y por supuesto, al encontrarse viviendo durante su último año en la ciudad fronteriza, había causado que su punto de vista cambiara demasiadas veces. Mientras el sistema de control funcione por completo, realmente no es imposible de lograr, asintió Roland. En este momento, Timothy está presionando a las personas una vez más para que formen su nueva fuerza militar. Si no podemos detenerlo, el territorio occidental inevitablemente sufrirá otro ataque de sus personas drogadas, e incluso si lo forzamos a regresar, no nos dará ni siquiera un poco de beneficio. La carta secreta que Tio había enviado indicaba que Timothy todavía estaba usando la misma rutina, buscando consumir sus energías y fuerzas en el combate. Sin embargo, Roland no sabía si el equipo enviado por Varov podría superar a sus homólogos y atar a la gente, para traerlos consigo a la ciudad fronteriza. Suponiendo que realmente pueda soltar la estruendosa furia del cielo encima de la cabeza de Timothy, está completamente seguro de que se asustara, sin saber qué hacer. Ironax respondió con entusiasmo, esto es absolutamente un castigo del cielo que nadie puede resistir. Eso es lo que estoy esperando, dijo Roland con una sonrisa. Aunque Tio mencionó en la carta que Timothy probablemente había descubierto el método para fabricar pólvora negra, y había construido un taller en el centro de la ciudad para intentar producir en masa ese producto peligroso. Después de pensarlo varias veces, Roland aún decidió que el techo del Palacio Imperial sería el objetivo del bombardeo. La razón era simple, el palacio era el único lugar lo suficientemente atractivo. A una altura de 2000 metros, incluso la ciudad más magnífica de Greycastle a la vista solo tenía el tamaño de la mitad de una palma. Por lo tanto, también tenían que encontrar un buen objetivo para arrojar la bomba por adelantado, y el palacio estaba situado en el punto medio del distrito central de la ciudad. Además estaba rodeada por una pared de azulejo rojo y piedras blancas puras cubrían el techo del palacio, resultando en un objetivo particularmente llamativo para apuntar, por lo que sería casi imposible fallar en su objetivo. Pero el taller era diferente. Roland no poseía un mapa de distribución de Ciudad del Rey, y el terreno tampoco estaba mapeado. Si solo confiara en las palabras de las personas, sería bastante difícil saber la posición del objetivo seleccionado. Además, el área del taller no era grande. Si la bomba cayera encima de la casa de un civil, las ganancias de su plan no compensarían las pérdidas que enfrentaría. De repente, una sombra blanca cayó directamente al suelo, causando que una columna de humo se alzara del campo de pruebas, seguido por el ensordecedor sonido de algo estrellándose contra el suelo un momento después. Parece como si el misil hubiera caído al suelo. Roland guardó los binoculares. Vamos a echar un vistazo al resultado. Después de una semana de entrenamiento, Lightning había mejorado significativamente la técnica de bombardeo. El misil había caído al suelo a 5 metros del centro del objetivo. Todo su cuerpo había perforado la tierra y la capa exterior se había deformado sustancialmente debido a la fuerza del impacto. Después de que el globo aterrizara, Anna usó su llama negra para abrir la bomba, para que todos pudieran ver que el suelo cerca del detonador se encontraba carbonizado. Eso demostró que la temperatura de la ignición era lo suficientemente alta como para encender el gas rociado encima de la grava, que era lo que habían usado en lugar de pólvora negra. Por lo que eso demostró que el detonador se encontraba funcionando bien. Si en su lugar llenaran el interior de la bomba con nitroalmidón, podría crear fácilmente un agujero de 4 a 6 metros de profundidad, y matar a todas las personas que no lograsen refugiarse en un área de 50 metros. Ahora, después de haber entrenado completamente la caída de aire, el siguiente paso fue la organización de su plan de combate. Roland dejó que su mirada observara a todos los que se encontraban rodeándolo, y posteriormente abrió la boca para decir lentamente, ejecutaremos el ataque sorpresa a Ciudad del Rey el próximo lunes.
Primero, Ironax dirigirás a un grupo de 50 personas con armas de fuego y escoltarás a las brujas a las afueras de Silver City. Hay una cadena montañosa en la zona que puede protegerlos de la detección, además es una zona perfecta para acampar o enviar un globo. Soy todo oídos Su Majestad, obedeceré su orden, mencionó Ironax. ¿Por qué no podemos volar directamente desde Ciudad Fronteriza? Preguntó Wendy. No, está demasiado lejos. Roland sacudió la cabeza. Desde el territorio occidental hasta Ciudad del Rey, la distancia a recorrer al menos tomaría el tiempo de una semana. Viajando en globo o volando directamente allí, el tiempo sería alrededor de 3 días, junto con el viaje de regreso sería 6 días. Además, después de la instalación del mecanismo de caída del misil, la canasta solo tendría suficiente espacio para transportar a 2 personas, lo que significaba que Nightingale no podría seguirlas. A excepción de Anna, ninguna de las otras brujas tenía alguna habilidad para pelear, por lo que pasar 6 noches en la naturaleza era un riesgo demasiado alto, algo que lo hacía sentir incómodo. Partiendo de Silver City, podrán completar el bombardeo en solo un día y regresar incluso antes de que se ponga el sol. En segundo lugar, las brujas asignadas a la misión son Anna, Wendy, Lightning, Maggie, Nightingale y Sylvie. Las 2 últimas son responsables de monitorear los alrededores del campamento, mientras que el ataque será llevado a cabo por las primeras 4 personas de acuerdo con el método de entrenamiento, especialmente Lightning. Miró a la niña. Si tenemos éxito o no, todo dependerá de ti, puedes dejarlo a mí. La niña se dio unas palmaditas en el pecho. En ese caso, lo último que quiero mencionar es que presten atención a su seguridad, dijo Roland mientras hacía hincapié en cada palabra. Estaré esperando su regreso aquí en Ciudad Fronteriza. 4 días más tarde, la primera bomba Easterly Wind No. 1 pies fue cargada en la parte superior de un carro, y bajo la escolta del primer ejército, abordó un buque de carga a Silver City. Capítulo 304. Una inesperada pero agradable sorpresa. May no había pensado que el momento en el que estuviera a punto de poner un pie en el camino de regreso a Ciudad Fronteriza, su corazón se llenaría una vez más de tanta expectativa. Los bosques a lo largo del río Redwater se encontraban ya amarillentos, y la brisa que soplaba directamente a su cara traía un toque frío con él. Las olas del reluciente río pasaban bajo sus pies, y de vez en cuando era capaz de ver las hojas caídas de los árboles flotando por los costados del barco. Ahora, sin toda la ansiedad y la inquietud que había sentido en su último viaje, el exuberante paisaje otoñal que la rodeaba parecía algo salido de un poema o pintura. Señorita May, una voz llena de respeto provino de atrás. Su obra El diario de las brujas, ¿es cierto que Su Alteza escribió la obra para usted personalmente? Cuando May se dio la vuelta, observó que un grupo de actrices se había reunido detrás de ella. La persona de pie frente a ella se encontraba mirándola con una expresión tensa. Ella recordó que su nombre era Swallow. Ah, lo siento. Irene la saludó con la mano, y posteriormente se inclinó y con una sonrisa de disculpa le dijo, no pude responder esa pregunta, así que sin una mejor opción que hacer, tuve que dejar que vinieran y se lo preguntaran. Está tonta. May pensó y la miró arrogantemente. Si hubiera sido la ella del pasado, solo los habría alejado con una sonrisa burlona. Pero ahora, después de haber pasado tanto tiempo junto a Irene, su paciencia se había fortalecido inesperadamente día a día, y por eso se atrevió a responder, no, Su Alteza no la escribió para mí, más bien fue la ministra de Educación del ayuntamiento, la señorita Scroll, quien escribió el diario de las brujas. ¿Es así? Swallow parpadeó maravillada. En el momento en que discutiste con Bella, todos pensamos que era verdad. Su Alteza la escribió personalmente y Su Alteza la escribió personalmente para mí. El significado de esas 2 expresiones eran totalmente polos opuestos. ¿Cómo puede esta gente captar la primera mitad de la oración, pero descartar totalmente la segunda parte? Pensando hasta allí, les dijo, pero Su Alteza apoyó tanto la escritura del guión como la representación teatral. Por lo tanto, cuando Bella ridiculizó el guión, en verdad era el equivalente a burlarse de Su Alteza. En cuanto a ese punto, no la he engañado. ¿Alguna vez ha visto a Su Alteza real? Escuché que tiene la marca distinguida de la familia real, el pelo largo y gris,
Además dicen que se ve extraordinariamente guapo, ¿verdad? También escuché que nació con el don natural de ser un don Juan y tiene muchas amantes. ¿Es realmente así? Mirando a ese grupo de niñas animadas, May no pudo evitar fruncir el ceño. Maldición. Nunca debí haber respondido a su curiosidad. De acuerdo, es suficiente, no molesten a la señorita May, dijo Rosia y comenzó a ahuyentar al grupo de mujeres mientras mostraba una expresión de disculpa hacia May. No, hay problema, se encogió de hombros y continuó disfrutando del paisaje a lo largo de la zona costera. Después de todo, fui yo quien buscó problemas. Yo, no lo entiendo, Rosia se rascó la cabeza. ¿Por qué querías traerlas con nosotras en nuestro regreso? De las 35 personas, solo 2 personas han pisado el escenario anteriormente, mientras que 26 de ellas no han completado aún los cursos para representar una obra de teatro. Según lo que dijiste antes, ni siquiera pueden ser consideradas como polluelos. Todavía se encuentran dentro del cascarón, esperando por eclosionar. Incluso si los requisitos del Señor para las obras no son tan exigentes, me temo que incluso Su Alteza tendrá dificultades para aceptarlas. En caso de hacerlo como represalia contra Bella, deberías haber intentado cortejar a algunos actores de apoyo más experimentados. No tengo la intención de dejarlas actuar a todas. La otra persona quedó inmóvil por un momento. ¿Pueden leer los guiones de una obra de teatro? ¿No es así?, preguntó May riendo, aunque todavía les queda un largo camino por recorrer, para que puedan subir al escenario, todas pueden al menos leer y escribir. No me digas que aún no lo has descubierto, Su Alteza Real necesita precisamente esas capacidades. Se detuvo por un momento. ¿De verdad crees que Su Alteza Real Roland Wimbledon ama tanto el drama, que nos reclutó para una obra de teatro? En caso de que fuera el señor Petrov, entonces la respuesta sería sí. Antes de hacerse cargo de la fortaleza Longsong, tenía la costumbre de ir al teatro una vez a la semana. Sin embargo, Su Alteza Roland, después de ver la primera obra teatral, no apareció en la plaza de la ciudad nuevamente, por lo que nunca promovió el drama por su propia satisfacción. En vez de eso, tiene la intención de difundir sus puntos de vista a las masas a través del drama. Me hizo una pausa antes de continuar. Comparado con las primeras obras, que enfatizaban la resistencia a la opresión y el mensaje de que las brujas no son malas, la nueva obra, El amanecer de una nueva era y nueva ciudad están dirigidas para el reclutamiento de personas. Junto con una persona pude hacerse rica a través de sus esfuerzos como mensaje. Simplemente estoy siguiendo su idea y usando la pequeña cantidad de poder que tengo actualmente. Entonces, originalmente se trata de eso. Nunca pensé en ello. Rosia se quedó sin palabras. Para pulir y perfeccionar el guión de una obra de teatro, además de sentir el personaje que estás actuando, también es importante tratar de comprender la historia tanto como sea posible para expresar su verdadero significado. Esta es también una cualidad que un buen actor debe poseer. Sí, gracias por su guía. Ella se inclinó. Tranquilízate, dijo May mientras le mostraba una sonrisa tranquilizadora. Incluso en el caso de que no quieras seguir actuando, podrás encontrar un buen trabajo dentro de Ciudad Fronteriza. Tal vez puedas ingresar al ayuntamiento y convertirte en un oficial administrativo. Después de todo, Su Alteza no requiere que tengas ningún tipo de estatus, y tampoco toma en cuenta los antecedentes familiares. Ese camino sería mucho más fácil que el de tratar de subir al escenario cuando el barco ancló en la ciudad. May vio a Ferlin el Tech esperándolas para recibirlas en el muelle. Naturalmente, él estaba allí para ver a Irene. Cuando vio a la chica lanzarse hacia adelante, felizmente arrojándose en sus brazos, solo pudo suspirar suavemente. ¿No es ese hombre Morning Light? No fue exiliado por Su Alteza Real. El primer caballero del territorio occidental es magnífico, dijo Swallow. Pensé que él y la estrella del teatro eran. ¿Quién está diciendo esas tonterías? La fría voz de May hizo que todos cerraran rápidamente la boca. Dense prisa con su equipaje y desembarquen. Gent y Rosia las llevarán al ayuntamiento para que puedan registrar su identidad. Todo lo demás será arreglado por ellos. Sí, se escuchó una respuesta respetuosa de todas. Al caminar por el muelle, Ferlin, con su brazo alrededor de su esposa, se acercó a saludarla y le dijo, «Señorita May,
Irene acaba de contarme sobre el problema en el teatro. Gracias por la amabilidad que le mostro. No hay necesidad de que me lo agradezcas. May no podía aceptarlo, aunque parecía que la otra parte estaba buscando problemas con ella. De hecho, no era así, su objetivo era yo. Aún así, aún quiero agradecerle. El caballero rió alegremente y continuó diciendo, si no hubiera sido por usted, que dio un paso adelante, ella habría llorado en el acto. Después de que los dos se marcharan, May curvó sus labios y comenzó a llevar su equipaje sola hacia el distrito residencial. A pesar de que había dejado ir ya sus sentimientos, al ver una escena así todavía le hizo sentir algo de arrepentimiento. Además, esa figura familiar tampoco apareció, lo cual era contrario al voto en su carta de que la estaría esperando con una agradable sorpresa. Bueno, la otra persona, después de todo, es un hombre importante para su Alteza. A diferencia de Morning Light, quien puede caminar como desee, ¿verdad? De vuelta a casa, May guardó su equipaje y fue golpeada por una sensación relajante que hacía mucho tiempo no sentía. Respiró profundamente, sacó el vino blanco del armario y justo cuando estaba a punto de servirse una bebida un sonido de golpeteo se escuchó desde la puerta. Cuando abrió la puerta, la imponente figura de Carter Lannis apareció frente a ella. No esperaba que llegaras media hora antes, se secó el sudor de la frente. En cuanto escuché que la embarcación de la fortaleza de Longsong había llegado, inmediatamente corrí desde las barracas. No sé por qué, pero definitivamente aunque no lo vi en el muelle, y obviamente no fue a recibirme, pero en el momento en que lo veo, mi humor se levanta de inmediato. ¿Quieres beber una copa? No, todavía tengo que trabajar esta tarde. Carter agitó su mano. Bueno, asintió, los asuntos de Su Alteza son más importantes. Vine porque quiero darte un regalo. El comandante de los caballeros sacó una caja de madera blanca de su bolsillo y se la dio. ¿Es este el último producto del mercado de conveniencia?, preguntó May llena de curiosidad mientras tomaba la caja de madera. Cuando abrió la tapa, vio un anillo amarillo naranjado en silencio en el fondo de la caja. La parte superior del anillo tenía incrustada una piedra brillante y transparente, reflejando la luz del sol otoñal que caía a través de la ventana con una luz colorida. No hay duda de que este anillo vale mucho dinero, lo que hace que sea poco probable que sea un artículo en venta para el mercado de conveniencia. Y cuando los nobles dan un anillo, significa, no pudo evitar taparse la boca. Señorita May, ¿está dispuesta a casarse conmigo?, le preguntó Carter con seriedad. Capítulo 305, Avance químico. Habían pasado ya 4 días desde que las brujas, y el primer ejército partieron. De acuerdo con el plan, deberían llegar a las afueras de Silver City mañana por la tarde. Equipado con los mensajeros voladores de Honey, Roland recibía cartas enviadas por el equipo todos los días. Las cartas eran de Iron Axe, Anna y Nightingale. Aunque no eran tan rápidas como los teléfonos móviles, básicamente era lo mismo que un telégrafo inalámbrico. En caso de que hubiera varias palomas mensajeras en la misma ruta, y que siempre fueran al mismo tiempo desde los dos mismos lugares, podría tener el mismo efecto que los mensajes de texto. En ausencia de Nightingale, el comandante de los caballeros asumió la responsabilidad total de defender el castillo. Sin embargo, Roland no podía entender por qué Carter se encontraba llevando una expresión feliz en su rostro los últimos días. Parece que ha encontrado algo especialmente agradable estos últimos días. Podría ser que volver a su tarea anterior y actuar como mi guardia personal es algo que vale la pena para estar tan feliz. Sacudió la cabeza y centró su atención nuevamente en el informe del ministro de Construcción, Carl Van Bate. Con la ayuda de las brujas de la Isla Durmiente, los proyectos de construcción en la ciudad fronteriza se encontraban progresando a un ritmo increíblemente rápido en los últimos meses. En primer lugar, estaba el puente de acero sobre el río Redwater que se había completado con éxito. En comparación con los puentes de piedra y puentes de madera tradicional, la estructura del puente de acero se había construido por adelantado, solo después de haber sido izado en su lugar. Las 2 islas flotantes que Lotus había levantado dentro del curso del río habían simplificado aún más la difícil tarea anterior y también acortado el tiempo necesario de la construcción del puente principal en el tiempo de un mes. Aunque,
cuando uno lo miraba desde la perspectiva de una persona en el futuro, el puente parecía corto y estrecho, además la arquitectura parecía simple y tosca, junto con una teórica muy baja, convirtiéndolo en un proyecto meramente de desperdicio de material, pero dentro de esa era podría considerarse como un magnífico superpuente. Con una longitud total de más de 100 metros, la superficie del puente era lisa y ofrecía el espacio suficiente para que dos carruajes se movieran al mismo tiempo. Además, incluso su parte más baja cumplía los requisitos de permitir el paso de un velero, algo que un engorroso puente de piedra nunca podría lograr. En segundo lugar, Lotus también había completado la construcción de la nueva muralla de la ciudad. Esas murallas, hechas puramente de tierra, había aumentado el área de la ciudad en más de 2 veces. Si se hubieran colocado en un área moderna, la ciudad original se consideraría la verdadera ciudad interior. Sin embargo, Roland estaba más inclinado hacia el sistema de 2 anillos. Tal vez algún día en el futuro podría expandirse en una ciudad gigante que incluso tendría 7 anillos, y podría entonces ser coronada formalmente como la capital imperial. Por último, con respecto a la construcción de la Avenida del Reino, Lotus ya había nivelado algunas de las extensiones de la montaña infranqueable, por lo que ahora la carretera podía seguir recto en lugar de rodearla, lo que había reducido significativamente la duración total del viaje. Su Alteza, ¿qué quiere que Lotus construya ahora?, preguntó Karl después de informar sobre el progreso. Roland podía decir que estaba lleno de admiración por su habilidad de transformación del terreno, por lo que no solo le propuso integrarse en el Ministerio de Construcción, sino que incluso había presentado una solicitud para designarla como viceministra. Bueno, Roland también se encontraba pensando ese punto. Existían 3 grandes proyectos de construcción que quería implementar inmediatamente. El primer era el proyecto de puerto marítimo, buscar pequeñas aberturas en la montaña meridional antes de transformarla en un camino hacia la playa era una tarea que tendría que confiar en Lotus para lograr. Una vez que completaran la transformación, el territorio occidental tendría acceso a un puerto marítimo. El segundo proyecto era la expansión residencial, a pesar de que el ayuntamiento había invertido una gran cantidad de mano de obra y recursos financieros para intensificar la construcción de barrios residenciales. Con el invierno a punto de llegar, aún había casi 3.000 personas que todavía no podían vivir en una cálida casa de ladrillo. Actualmente, la construcción de cobertizos de madera y refugios simples, no podían cumplir con los requisitos para resistir el frío, por lo que requería un grupo de casas con paredes gruesas y can't bed stove si querían resolver ese problema. El tercer punto era la construcción de un muelle. Si quería producir cañoneras de agua poco profundas, tendría que construir primero un gran muelle, que al mismo tiempo afectaría el paso del río Redwater. Roland tenía la intención de reducir la altura de la orilla del río en el lado occidental de la ciudad fronteriza para formar un dique seco e instalar una compuerta levadiza en el lado del río Redwater para poder controlar la entrada de agua y la humedad. La escala del trabajo para la remoción de tierra necesaria era inmensa, y también tendría que confiar en la capacidad de Lotus para completarla. Después de ponderarlo por un momento, optó por colocar la expansión residencial como la primera prioridad. Como habían invitado a los refugiados de la región oriental a ciudad fronteriza, tendrían que asumir la responsabilidad y proporcionarles las necesidades básicas de vida. Si se congelaran o murieran de hambre, entonces, no solo sería una pérdida para el territorio occidental, sino que también reduciría el apego de la gente hacia ese lugar. Entonces, ¿cuál es el lugar donde deberíamos construir las residencias temporales?, preguntó Karl. El mejor lugar sería el actual barrio de Ciervos. Roland echó un vistazo al mapa. Ese lugar está lejos de la línea de defensa de la muralla de la ciudad. También pueden usar la cubierta para protegerse del viento que viene de la montaña infranqueable. Después de que el ministro de Construcción saliera de la habitación, Roland tenía planeado tomar una breve siesta en su silla cuando Kyle Sichi llegó a la puerta. Su Alteza, el método de producción de ácido a gran escala que ha solicitado, se ha desarrollado con éxito. Escuchando esa oración, hizo que el cansancio de Roland se disipara inmediatamente. Mostró una expresión sonriente al recibir una sorpresa tan agradable. Roland se puso de pie y dijo, ¿en serio?
Llévame a verlo. Cuando el grupo llegó al laboratorio en el río Redwater, observó unos cuantos frascos grises y hornos instalado junto al laboratorio No. 5. Cada frasco tenía la altura de 2 personas y una tubería conectada a la parte superior, que tenía una forma lisa. Claramente se notaba que había sido cortado por Anna. Le rindo respeto, Su Alteza, dijo un joven hombre mientras miraba a Roland e hizo una reverencia. Supongo que eres Chávez. A pesar de que ya se había enterado sobre los aprendices alquimistas y el destacado alquimista que Kyle había traído de Ciudad Redwater, era la primera vez que veía la apariencia del otro. Incluso recuerdas mi nombre, dijo Chávez asombrado. El señor Sichi te ha mencionado muchas veces antes, explicó Roland y le dio unas palmaditas en el hombro en señal de aliento. Continúa con el buen trabajo. Luego, miró al jefe alquimista, y preguntó, ¿cómo produce ácido esta cosa? Kyle se acarició la barba y dijo con una sonrisa, la fabricación exitosa depende por completo de una derivación de una ecuación de química elemental. Usted ve esos hornos, el azufre purificado quema en el horno y, a través de calor adicional, el gas producido pasa a través de los tubos hacia un recipiente de plomo. Todos estos dispositivos están hechos de plomo, así es, solo el plomo puede resistir la corrosión del ácido. Kyle asintió. El ácido nitrosulférico se rociará incesantemente desde la tubería de plomo en la parte superior del recipiente y, junto con el dióxido de azufre caliente que se encuentra debajo, el ácido nítrico calentado se descompondrá en óxido nitroso, óxido de nitrógeno, monóxido de dinitrógeno, etc. Finalmente, el agua y el dióxido de azufre juntos generarán una solución de ácido sulfúrico. Esa solución fluirá desde un agujero en la parte inferior. Lo difícil de esta reacción es que el óxido de nitrógeno solo actúa como portador de oxígeno, pero por sí solo no puede ser consumido. Por lo tanto, la cantidad de ácido nítrico utilizada es pequeña, y una vez que la reacción haya comenzado, puede continuar trabajando continuamente. ¿Cuál es la cantidad de producción?, preguntó Roland mientras acariciaba agitadamente un recipiente de plomo. La cantidad de producción de ácido a gran escala era la premisa necesaria para la producción en masa de pólvora sin humo. Mientras pudiera resolver ese problema, habría esperanza para el surgimiento de una nueva generación de armas y municiones. Este es el cuarto dispositivo que he probado. La producción diaria puede ser tanto como el peso de usar el método de destilación seco del laboratorio durante una semana entera, dijo el jefe alquimista con orgullo. Debido a que es un dispositivo de prueba, el volumen no es grande, sin embargo, la capacidad podría mejorar, si pudiera construir frascos de plomo con una capacidad mayor. Esas son buenas noticias, dijo Roland riéndose. Espera a que regrese la señorita Anna, y podremos construir una planta de ácido más grande de inmediato. Si el plomo no es suficiente, puede usar hierro en su lugar. El recubrimiento de la señorita Soraya podrá hacerlo resistente contra la corrosión del ácido. Kyle asintió con la cabeza, pero su siguiente frase hizo que la brillante sonrisa en el rostro del príncipe se volviera rígida. Ahora que logré la producción de ácido a gran escala y que los 5 laboratorios también están llenos de aprendices, Su Alteza, ¿podría recompensarme con la química intermedia como lo prometió? Capítulo 306. Dentro del jardín Scroll se encontraba detrás de Su Alteza Roland, observando atentamente mientras escribía el manuscrito. El sol del otoño caía a través de la ventana sobre su espalda, lo que lo hacía sentir como si todo su cuerpo estuviera siendo bañado en calor. Además de las ganancias y pérdidas electrónicas, ¿qué otro contenido? Clase en línea, muy urgente. De vez en cuando el príncipe escribía algo en el papel y después comenzaba a apoyar la frente en sus manos mientras meditaba y decía algunas tonterías difíciles de entender. Al principio, Scroll estaba un poco preocupado por la salud del príncipe, pero más tarde descubrió que ese era el estado normal de Su Alteza cuando estaba tratando de recordar su conocimiento. Simplemente que los síntomas de hoy parecían ser mucho más severos que antes. Desafortunadamente, no puedo ayudarlo. Scroll suspiró levemente. Si hay una bruja que pudiera ayudarlo en estos momentos, siento que solo puede ser Anna. Ya había anotado todo el contenido de los libros anteriores que Su Alteza le había escrito en su cerebro, pero solamente los anotó.
El conocimiento sobre esos principios matemáticos y naturales anteriores son demasiado profundos, solo leerlos es suficiente para hacer que la gente se nuble la cabeza, no es de extrañar que Su Alteza Real se sienta tan avergonzado. ¿Qué tal si terminamos aquí por hoy? Scroll no pudo soportarlo más y abrió la boca. Roland decidió darse por vencido y soltó su pluma, se apoyó en la silla y luego dijo, realmente envidio tu memoria altamente retentiva. Si pudiera ser como tú, ¿por qué tendría que preocuparme por los exámenes? Hubiera sido admitido en una escuela famosa y habría caminado por el pináculo de la vida. Ignoro completamente las últimas oraciones que dijo y las tomo como tonterías. Su Alteza Real también le exigieron que tomara esos exámenes en el palacio. Sí, para saber qué príncipe era más destacado que los demás, murmuró para sí mismo. De hecho, a veces no es bueno recordar todo, dijo Scroll con una sonrisa. Por ejemplo, las malas experiencias, o los momentos en que te sentiste profundamente herido o triste, o como cuando eres incapaz de olvidar cuando tu vida aún era feliz. En el tiempo cuando se encontraba viviendo en la región Seavinth, debido a que era pobre, sufrió acoso e intimidación en innumerables ocasiones. Hasta hoy, ella podía recordar claramente la ubicación de cada golpe, los rostros de los perpetradores que se retorcían con ira y el dolor de cada patada. Solo después de encontrar refugio por parte del viejo capitán con la pierna fracturada su vida fue un poco más estable. De hecho, vivir en barrios marginales, donde cada uno de ellos se saquea, y pelean hasta matarse unos a otros, no era muy diferente de congelarse o morir de hambre. Durante mucho tiempo, había estado odiándose a sí misma, debido a que todo el sufrimiento que había vivido se encontraba fresco en su mente. Debido a que el recuerdo de esas escenas seguía siendo nítido, las pesadillas que sufría durante la noche eran repeticiones de su pasado insoportable. Más adelante durante el día de su edad adulta, cuando despertó su habilidad libro mágico, finalmente comprendió que su extraordinaria memoria era en realidad algo que iba incluido con su identidad como bruja. Probablemente Roland podía adivinar lo que quería decir, así que mostró una sonrisa en forma de disculpa y dijo, puede que tengas razón. De repente Scroll sintió como un calor fluía a través de su corazón. Había pocas personas que se preocupaban por los pensamientos de una bruja, por no mencionar que esa persona era incluso un ilustre miembro de la familia real. No importa, esos tiempos ya pasaron, Su Alteza. Roland Wimbledon, comparado con otros nobles que ella había conocido, no, él era muy diferente en comparación con todas las personas que había conocido. Poseía muchos conocimientos, pero durante todo el día solo pensaba en cómo podía enseñárselo a los demás. Su identidad era la de un noble, sin embargo, no rechazaba a las personas que estaban por debajo de su rango. Disfrutaba de las alabanzas de la muchedumbre, podía actuar imprudentemente, pero eso no era todo para él, sino que también se ocupaba de los sentimientos de otras personas. Una ciudad desolada y empobrecida había sufrido cambios importantes en el relieve en su último año. La libertad y la paz que las brujas habían anhelado les fue concedida por Su Alteza Roland. Si ella no lo hubiera experimentado personalmente, nunca hubiera creído que pudiera existir tal gobernante así en el mundo. Hoy en día, Scroll había descubierto que su propia forma de pensar había sufrido algunos cambios. Antes de todo esto, ella no había aprobado que Su Alteza quisiera tomar como una esposa a una bruja, pero ahora sentía que sin importar con quién se casara Su Alteza Real, él tomaría el trono de Greycastle. No era como los demás que mantenían la rutina de favorecer a aquellos nobles hambrientos de poder y corruptos, sino que prefería hacer una vida mejor para su pueblo. Sintió débilmente que esa oleada de fuerza parecía ser más fuerte que cualquier fuerza anterior. Déjalo estar, de repente dijo Roland mientras se frotaba la cabeza, esta es la última página. ¿Seguirá escribiendo mañana también? No, solo dáselo así, junto con el material de aprendizaje de física, debería ser suficiente para que estudie por un tiempo. Su Alteza Real tomó un nuevo documento y rápidamente anotó algunos caracteres en él antes de continuar. Después de todo, es una copia de un libro de la antigüedad, por lo que debería ser normal que perdiese la mayor parte de contenido, ¿verdad? Scroll tomó el papel y miró el nombre del libro, Química Intermedia,
remanente después de terminar su tarea de memorización. Scroll abandonó la oficina y se preparó para regresar al ayuntamiento cuando el magnífico paisaje del jardín trasero atrajo su atención. Después de terminar la expansión de la muralla del patio trasero del castillo, el patio había alcanzado casi el mismo tamaño de la plaza del pueblo, y en menos de una semana después, ya se encontraba cubierto por todo tipo de plantas. No había duda de que eso tenía que ser una obra maestra de Leaves. Scroll continuó caminando por 2 hileras de olivos, paso a paso yendo a las profundidades del jardín. Después de pasar por una hilera de cañas de azúcar, miró a Leaves sentada en la orilla de un estanque. La otra persona no había atado su cabello con las coletas trenzadas que solía llevar durante el día, en cambio, tenía su pelo verde y largo suelto sobre un hombro. Sus inmaculados pies blancos salpicaban suavemente dentro del agua, ella sostenía granos de trigo en sus manos, y de vez en cuando los lanzaba hacia los peces que nadaban alrededor de sus pies. Era incapaz de evitar reír entre dientes, cada vez que uno de esos peces se le acercaba y rozaba suavemente los dedos de sus pies. ¿Tus pies están completamente curados?, preguntó Scroll mientras se sentaba a su lado. Oh, ¿eres tú, maestra Scroll? Parpadeó por un momento en confusión, luego asintió con la cabeza y dijo, sí, la señorita Nana los ha devuelto a su forma original. Así, finalmente no necesito soportar el dolor en los dedos de los pies durante el invierno. ¿Todas estas plántulas aquí plantadas en el jardín son tus versiones mejoradas? Bueno, dijo Leaves mientras comenzaba a señalar alegremente a cada uno de ellos, allí está el cobertizo de la vid, aquí están los árboles frutales, y allí están las cosechas. También le pedí a Su Alteza Real que me trajera un lote de composta, solo para poder probar la calidad de absorción de los nuevos cultivos. Además, hay docenas de nidos de pájaros en los árboles frutales, y las palomas mensajeras que Honey entrenó están durmiendo en la cima de los árboles. Scroll cariñosamente acarició su cabello y dijo, pensé que serías la primera bruja de la Unión de Brujas en evolucionar. Después de todo, cuando estábamos dentro de la montaña infranqueable, la habilidad que mostraste no estaba por debajo de la de Kara. Su Alteza Real dijo que la posibilidad de evolucionar la propia habilidad viene junto con la comprensión de nuestra habilidad. Las células vegetales realmente hacen que las personas sientan que son insondables, es lo que pensé hace mucho tiempo, pero ahora creo que en la raíz de todo eso son todos iguales. Verás, un manojo de hierba pequeña cuando se fusiona puede convertirse en vides flexibles, pero si fueran diferentes, ¿cómo podría ser posible que sucediera algo así? Scroll abrió su boca, pero no sabía si debía consolarla o estar de acuerdo con ella, así que finalmente le dijo, tu habilidad, incluso sin evolucionar, puede hacer ya mucho por Su Alteza. Siento que no está muy lejos de mí, dijo Leaves, sacudiendo la cabeza, mientras sus ojos se llenaban de una luz brillante. Los animales son seres vivos, las plantas están vivas, e incluso varias partes de ellas coexisten juntas. Las aves necesitan árboles para construir un nido, mientras que sus excrementos aportan alimento a los árboles. Un bosque puede proporcionarle a un ser vivo todo lo que necesita, al mismo tiempo que el bosque se extiende debido a la humedad proporcionada por todos los seres vivos. Hizo una pausa. Mira este jardín. Creo que ya encontré la manera de seguir adelante. Capítulo 307, La muerte desde el cielo. El globo de aire caliente se encontraba volando a 2000 metros sobre el suelo, algo que Lightning había medido volando verticalmente hacia el cielo. Cuando alzó su vista, sintió que las nubes que estaba viendo se encontraban al alcance de sus manos, parecían algodones sueltos. Sin embargo, si realmente quisiera tocarlos, aún tendría que volar unos cientos de metros más arriba. Todo el globo de aire caliente se encontraba pintado con parches azules y blancos, que desde la distancia, le daban exactamente la misma apariencia que el cielo. Además, ellas mismas también se encontraban vistiendo ropa camuflajada, lo cual era lo mismo para Easterly Wind 1. De acuerdo con los requisitos de Su Alteza, era importante que el ataque sorpresa fuera repentino y encubierto. Por lo tanto, el primer ejército se bajó del barco antes incluso de llegar al muelle de Silver City y caminaron hacia la parte posterior de la montaña cercana. Bajo la vigilancia de Sylvie, el equipo pudo evitar todas las miradas,
sin llamar la atención de nadie de principio a fin. Después de que terminaran de establecer el campamento, el globo encubierto despegó lentamente, para que al día siguiente llevaran a cabo la misión de bombardeo. Después de pasar una semana en la calle, por fin hoy en día había comenzado el primer mes de otoño. Debido a la pobre observación desde el interior de la canasta, Maggie voló frente al globo como una sombra blanca, asumiendo la responsabilidad de dirigir e investigar su trayectoria. Incluso desde una altitud tan grande, después de transformarse en un águila de cola blanca, era capaz de identificar rápidamente los caminos que conectaban las ciudades y los carruajes que viajaban sobre ellos. Puesto que los ojos de un águila eran mucho mejores que unos binoculares. Afortunadamente, el otro bando no puede cambiar la zona donde caerá la bomba, pensó Lightning, de lo contrario, realmente no tendría nada que hacer. ¿Estás cansada?, preguntó Anna, inclinándose sobre el costado de la canasta. Entra y descansa, de todos modos, no nos encontraremos a ningún diablo en este lugar. La niña negó con la cabeza. A esta velocidad, puedo volar todo el día. ¿No estás un poco nerviosa?, preguntó Wendy, mientras se acercaba y se inclinaba hacia un lado. No lo estoy, dijo, sonriendo, he practicado muchas veces el curso de acciones a realizar, y el palacio es tan grande, que me será imposible fallar. ¿Es así? Wendy sonrió. De todos modos, no intentes ser valiente, Su Alteza dijo que lo más importante es nuestra seguridad. También, el incidente en la ciudad de los diablos durante la misión de investigación no fue tu culpa. Que yo. Wendy la interrumpió con un tono de voz suave. Cualquiera puede notar que te has sentido frustrada estos últimos días, pero no eres cobarde por no poder pelear, al contrario simplemente no has ganado suficiente experiencia de batalla todavía. Si hubiera sido yo en tu lugar, definitivamente no habría podido hacerlo mejor. De hecho, Nightingale posee reflejos y habilidades que la mayoría de las brujas no tenemos, añadió Anna con comodidad. Es mejor que entres y descanses. La cantidad de magia que necesitarás para ajustar el punto de impacto del misil no será una pequeña cantidad. Escuchando las reconfortantes palabras que provenían de las dos brujas, Lightning olfateó suavemente, y luego inclinó la cabeza al entrar en la canasta. Incluso antes de que ella aterrizara, Wendy ya la había envuelto en su seno. Nadie te culpa, así que tampoco deberías culparte a ti misma, ¿entiendes? Ok. Después de volar durante toda la mañana, Maggie agitó sus alas y regresó al globo para dar su informe a las tres brujas. La ciudad del rey de Greycastle está frente a nosotras, ya casi llegamos, go. Inmediatamente, Lightning salió volando de la canasta y tomó los binoculares, solo para ver que era exactamente como había mencionado Su Alteza. La muralla de Ciudad del Rey era tan grandiosa, que aún era claramente visible incluso desde lo alto del cielo. Surgía de la tierra, como una cuerda torcida de color verde a su lado mientras describía el alcance de la ciudad. Además, las manchas blancas del tamaño de una uña en el centro del bloque gris parecían especialmente llamativas. Según el primer plan, primero arrojarían panfletos por toda la ciudad del rey antes de lanzar el Easterly Wind No. 1 pies. Pero después de pasar por varias pruebas, finalmente se dieron cuenta que no había ninguna forma posible de controlar la dirección en la que caerían los papeles al soltarlos desde una altura de 2000 metros. Incluso si añadían algo de peso extra no funcionaría y al tratar de reducir la altitud serían descubiertos fácilmente. Después de todo, el tamaño del globo era demasiado grande. Si eso se combinara con los papeles que caerían del cielo y atraerían la atención de la multitud que se encuentra debajo, y les sería muy difícil esconderse. Por lo tanto, Su Alteza Real decidió cancelar la parte de los papeles al final. Así que trasladó la tarea a Tío para informar al público de la noticia, que ellos habían arrojado una bomba en el palacio. Wendy manipuló el flujo de aire para que la canasta se detuviera sobre Ciudad del Rey. Todas listas, levanta la tapa, dijo Lichting mientras asentía. Después, solo pudo escuchar un fuerte zumbido mientras el pesado misil empezaba a alejarse de la canasta, cayendo directamente al suelo. Después de que el peso se redujera de repente de la canasta, el globo de aire caliente comenzó a volar hacia arriba. Con respecto al siguiente paso, ella ya lo sabía de memoria desde hace mucho tiempo. Bajo el flujo de aire provocado por el descenso,
se abrió el paracaídas del Easterly Wind número 1, por lo que Lightning pudo fácilmente alcanzar el misil, y posteriormente corregir su trayectoria poco a poco. Las brujas de la Unión de Brujas no estaban familiarizadas con la ciudad del rey. Cuando se movieron hacia el occidente en su viaje a la montaña sagrada, se habían escondido durante varios meses en los barrios marginales de la ciudad. Una de las razones para ello consistió en la reunión de comida y otra para atraer sangre nueva, tiempo durante el cual Soraya y Echo se unieron a la Asociación de Cooperación de Brujas. Aunque Lightning no había experimentado eso ella misma, a menudo las había escuchado hablar sobre ello. En comparación con otras ciudades, Ciudad del Rey era demasiado estricta en la implementación de la caza de brujas. Además, en la plaza pública de la ciudad, las brujas eran ejecutadas casi todos los meses. Como resultado, se habían quedado allí el menor tiempo posible, porque con cada día que pasaban dentro de la ciudad tenían que sufrir el dolor de ver morir a otra hermana. Por lo tanto, Lightning no tenía una impresión favorable de esa bulliciosa ciudad capital. Si ella pudiera ponerle fin a la persona responsable de aquella regla, le arrojaría el misil sobre su cabeza, y estaría contenta de hacerlo. Si Roland fuera el gobernante del reino de Greycastle, todas esas tragedias nunca hubiesen sucedido. No es así. Ahora tenía la oportunidad de corregir ese error. Bajo el silbido del viento, el panorama debajo de ella continuó expandiéndose, y pronto, los detalles del palacio en el centro de la ciudad interior comenzaron a ser claros para los ojos de Lightning. Comparado con el tamaño de los lugares habitables de los plebeyos, el palacio era mucho más grande. Sus edificios principales estaban constituidos por una cúpula, un salón de banquetes y una torre alta del castillo. El resto eran edificios auxiliares, como establos, barracas, almacenes, etc. Teniendo en cuenta las paredes empinadas del castillo, la estructura del techo era muy compleja y poco utilizable para el detonador de impacto, por lo que Su Alteza había decidido que la sala del Palacio Imperial sería el objetivo del ataque. A medida que la altura se reducía bruscamente, el paracaídas rápidamente alcanzó el punto de separación. Lightning sacó el mecanismo de liberación, y dejó que el paracaídas se separara de la bomba, luego lo tomó y rápidamente comenzó a elevarse hacia el cielo. Antes de su partida, el príncipe Roland le había dicho en repetidas ocasiones que tenía que levantarse lo suficientemente alto y alcanzar una posición segura antes de que la bomba impactara. No podía girarse e ir a observar la explosión, pero la joven se encontró tentada por su curiosidad, y fue incapaz de contener el impulso de girarse. Solo pudo ver un deslumbrante rayo de luz elevándose desde la parte superior de la sala, expandiéndose rápidamente en todas las direcciones. La luz incandescente se convirtió rápidamente en un rojo anaranjado brillante, solo para ser seguido por una nube de humo y polvo que se desvanecía lentamente. Ese proceso duró solo unos instantes antes de que repentinamente un sonido ensordecedor provocado por la explosión del bombardeo llegara a sus oídos, haciéndola perder casi el equilibrio. Lightning realmente no tenía poca experiencia con el sonido retumbante de los bombardeos de artillería dentro de un campo de batalla, pero en comparación con esas terribles armas que podrían disparar bolas de hierro, el sonido de la explosión del Easterly Wind era 10 veces más fuerte. El humo salió disparado de las ventanas y pilares de la sala del palacio, envolviendo el jardín y la galería circundantes. Pronto, varias grietas aparecieron en la cúpula redonda que había estado en el centro del impacto. Lightning no pudo evitar detenerse y contener la respiración mientras observaba los últimos momentos de la sala del castillo. Esas innumerables grietas negras fluyeron sin sentido en todas direcciones como la tinta, e instantáneamente cubrieron todo el techo. Debido a que el techo ya no era capaz de sostenerse por sí solo, se derrumbó y levantó una nube de humo aún más fuerte. Bajo el asombroso poder de Easterly Wind No. 1, la sala del palacio finalmente colapsó. Capítulo 308. Temor en los últimos días. Tío había estado manteniendo contacto diario con el príncipe Roland. A pesar de las muchas cosas increíbles que había visto durante el último año que había trabajado para Su Alteza Real, esa nueva orden se sentía un poco inconcebible y también lo había dejado sintiéndose perplejo. Anunciar que el ataque al Palacio Imperial era un castigo de Roland Wimbledon a Timothy Wimbledon,
En el momento en que la milicia que había atacado el territorio occidental regresó a Ciudad del Rey, naturalmente también había oído hablar de la advertencia que habían traído consigo. Sin embargo, Tío simplemente había pensado que era un farol de su majestad, o tal vez un plan para amenazar el oriente y atacar al occidente, haciendo que Timothy aumentara las defensas mientras enviaba tropas para atacar otras ciudades, como García había hecho, saqueando una de las ciudades enemigas antes del inminente invierno. Pero las siguientes órdenes enviadas desde Ciudad Fronteriza le dieron la impresión de que se encontraba equivocado. De hecho, parecía que Su Alteza realmente tenía la intención de atacar la Ciudad del Rey, y por lo tanto le había pedido que estuviera listo para difundir algo de propaganda. Esa última orden le dejó en claro que el ataque se lanzaría el primer día de otoño, exactamente al mismo tiempo que se anunciaría en el mensaje de advertencia. Mirando esa frase, el ataque al Palacio Imperial puede considerarse como un castigo, en otras palabras, Su Alteza entraría con fuerza al centro de la Ciudad del Rey, pero ¿cómo puede ser posible? La Ciudad del Rey poseía las murallas más poderosas de Greycastle, con un grosor que podía acomodar dos casas situadas una al lado de la otra, lo que incluso para la artillería de Su Alteza sería difícil de destruir. Además, con los mejores caballeros del reino, guardias personales, así como con la milicia alistada como defensores, sería difícil dar un solo paso en la ciudad sin tener un ejército que tuviera más de 10.000 personas fuertes. Incluso el uso de brujas para iniciar ataques sorpresa tendría un resultado similar. Dentro del Palacio Imperial había tantas piedras represalias de Dios como pelos en un buey. Además, en el gran salón del palacio y en las otras partes del palacio había grandes piedras represalias de Dios instaladas. Tan pronto como una bruja pusiera un solo pie dentro de la habitación, inmediatamente sería despojada de todos sus poderes. Esa era también la razón por la cual Timothy podía cazar y matar brujas sin temor a represalias. Desear asesinar a un miembro de la familia real era simplemente un sueño inalcanzable. Además, incluso si existiera algún método, aún habría algunos peligros ocultos en él. Si Timothy Wimbledon realmente muriera bajo la mano de una bruja, lo más probable es que la iglesia fuera quien recibiera el mayor beneficio. Con solo unas pocas palabras, podrían comenzar a reclamar que el cuarto príncipe, un peón de las secuaces del diablo, se sentaría en el trono, lo que resultaría como resultado que todos los demás nobles se unieran en contra de él. Pero Tío creía que una persona como Su Alteza Real poseía suficiente inteligencia para ver peligros ocultos como ese. Entonces, al final, ¿cómo entrará Su Alteza y atacará el centro de la ciudad? Señor, ¿qué tipo de instrucciones tiene para que yo las haga? Abriendo la puerta entrecerrada, Gil Fox entró en el salón. Estamos esperando una nueva orden, dijo Tío y extendió sus manos, así que ven y siéntate primero. Sí. Tío solo pudo sonreír impotente cuando observó la expresión atónita del exmiembro del grupo de acróbatas. Normalmente, solo les informaba a esas personas las órdenes cuando éstas eran precisas, pero esta vez, sería inconveniente para él informarles de la misión de Su Alteza antes de tiempo. En caso de que no pudieran lanzar el ataque contra el Palacio Imperial, esa instrucción aparentemente absurda podría fácilmente reducir el nivel de confianza de la otra parte. Pero, por el contrario, si Su Alteza Real pudiera ser fiel a su afirmación, se convertiría en una conmoción sin precedentes para ellos, lo que también podría aumentar la confianza de esas personas. Especialmente si pudieran ver con sus propios ojos que Su Alteza es capaz de sacudir el trono de Timothy incluso a miles de kilómetros de distancia, y así causar una amenaza real al trono. En comparación con difundir propaganda de boca en boca, este tipo de acción sería varias veces más efectiva. Entonces, Tío eligió ir con un compromiso y llamó a Gil a la casa en el centro de la ciudad antes de esperar a que Su Alteza cumpliera su advertencia. Si tuvieran éxito, naturalmente sería una delicia para todos, pero si fallaban, simplemente tenía que mentir y decir que el mensajero se había retrasado durante el viaje. Toma un té, ofreció Tío riendo, no siempre muestres tu duda en toda la cara, como oficial de inteligencia lo más importante es enmascararse, señor. Tomó la taza en respuesta. Ah, por cierto,
Recientemente ha habido muchas más patrullas en las calles, incluso los guardias que defienden la muralla de la ciudad se han duplicado. No me digas, ¿estas maniobras tienen algo que ver con la orden de Su Alteza? Efectivamente, Timothy. Solo la mitad de las palabras de Tío habían salido de su boca, cuando un repentino estruendo se escuchó sobre la mansión. Un sonido tan fuerte y claro que el vidrio de las ventanas comenzó a temblar. Al mismo tiempo, el suelo también comenzó a temblar ligeramente con distintos temblores. Durante un breve periodo, agarrándolo desprevenido, las manos de Gil comenzaron a temblar, la taza de té cayó al suelo y se rompió en varios pedazos. Lo siento, señor, pero, tartamudeó Gil estupefacto, esto es, ¿qué acaba de pasar? Ven conmigo, ordenó Tío, con una expresión seria. En el momento en que salieron corriendo de la residencia y entraron en el jardín, sus miradas inmediatamente se vieron atraídas por una columna de humo negro que se alzaba desde el palacio. Aparentemente, de ahí provenía el estruendo. Tío había observado cómo los cañones y las armas de fuego eran capaces de liberar una enorme fuerza. Naturalmente sabía que solo el polvo fino del alquimista podía dar lugar a ese sonido de colosal. Y lo que es más, no se parecía a nada a cualquier cosa que un bombardeo de artillería pudiera haber causado. En vez de eso se parecía más a los paquetes explosivos que originalmente habían usado para tratar con las pesadas bestias demoníacas blindadas. Gil, quien se encontraba parado a su lado, abrí su boca de par en par, no podía dejar de creer lo que sus ojos le decían. ¿Podría ser que la advertencia que declaró Su Alteza se hizo real? Así es. Tío finalmente pudo controlar su corazón acelerado, se giró, pretendiendo estar tranquilo y dijo, esta es la nueva orden que Su Alteza quiere que te dé. Timothy se encontraba mirando con una cara pálida como el candelabro caía frente a sus ojos, estaba sin palabras. Su Majestad, que, está bien, señor, dijo el primer ministro imperial tosiendo desde algún lugar dentro del polvo que había volado y llenando todo el cielo. ¿Qué demonios pasa afuera? Timothy no respondió, simplemente sintió un terrible dolor en la garganta. El candelabro acababa de caer sobre un caballero blindado de plata. En ese momento, el hombre todavía se encontraba dando un informe de los refugiados que se estaban alistando. Sin embargo, su cuello había sido roto por el candelabro. Si hubiera ido un paso más allá, me temo que, pensando hasta allí, todo el vello de su espalda se erizó. Esto es un seísmo, temblor, terremoto, etc., dijo el ministro de Finanzas, todavía en un estado de pánico. Tenemos que salir del castillo y llegar a un lugar abierto. Así es, Su Majestad, no es seguro estar aquí. Todos cállense, gritó Timothy. Sin embargo, en el momento en que abrió la boca, descubrió que su voz se había vuelto ronca, y era difícil entenderle. Era como si estuviera hablando mientras se pellizcaba la garganta. Ser Weimar, lléveme inmediatamente al sótano. Sí, Su Majestad. Aunque se veía un poco nervioso, en comparación con el rendimiento de varios otros ministros, él podía ser considerado como el más tranquilo. Inmediatamente se acercó y ayudó a Timothy a levantarse, luego caminaron juntos las escaleras que conducían hacia abajo. A lo largo del camino, el nuevo rey observó cómo el pasillo estaba cubierto con pedazos de vidrio roto y también cómo la cúpula de color azul cielo detrás de las ventanas dañadas había dejado de existir. En medio del humo y el polvo que todavía se estaban alzando en el aire, solo podían ver unas pocas columnas de ese antiguo y magnífico edificio. Esto no fue causado por un terremoto, sino por una explosión causada por una gran cantidad de polvo de nieve. Si abandono el castillo ahora, sin duda, pisaré mi propio camino de la perdición. Solo Dios sabe dónde ha enterrado Roland el polvo de nieve. Solo estoy a salvo detrás de las gruesas paredes del sótano. Maldita sea, Timothy pensó odioso, ¿cómo diablos puede mi hermano estar en posesión de semejante arma alquímica? Podría ser que antes de su partida de Agua Clara, García le diera la fórmula, para que pudiera usar el polvo de nieve para hacer sufrir a ambos lados. Pero si es así, entonces, ¿cómo fue capaz de traer el polvo de nieve dentro del palacio? Incluso con la habilidad de una bruja extraordinaria, aún le sería imposible. Toma a algunos caballeros contigo y revisa a fondo todo el palacio, especialmente las alcantarillas, jardines y almacenes.
Cualquier lugar donde sea fácil esconder el polvo de nieve. Timothy inmediatamente le dio esa orden al caballero Steelheart después de llegar al sótano. Si encuentras alguna persona sospechosa, noble o plebeyo, deténlo inmediatamente. Todos los asistentes y sirvientes que entren o salgan del palacio deberán ser registrados exhaustivamente, ninguno de ellos puede dejarse de un lado. Como ordene, Su Majestad. Después de que Ser Weimar se marchara, el nuevo rey descubrió que su espalda estaba cubierta de sudor frío. Roland, realmente lo has hecho, independientemente de cómo lo hayas logrado. ¿Cómo fuiste capaz de esconder el polvo de nieve dentro del palacio esta vez? Eso significa que puedes llegar al castillo tan fácilmente como girar la mano la próxima vez que se te dé la gana. Tu posición no es tan segura como crees, todos verán que tu trono ya se está desmoronando. Recordando las palabras de advertencia, Timothy no pudo evitar estremecerse. A medida que su enojo disminuía gradualmente, sintió que el miedo que surgía desde las plantas de sus pies, poco a poco se apoderaba de su corazón. Capítulo 309, Explorando el conocimiento. El segundo día de otoño, Roland finalmente recibió una carta de Ciudad del Rey. Dado que la carta enviada había llegado a través de un mensajero volador, lo más probable es que fuera escrita por su guardia personal tío. Tomando el papel de la garra del pájaro, Roland se acercó a la ventana, y usó el radiante y encantador sol para leer el papel cuidadosamente. Debido a que el palacio fue rápidamente bloqueado y nadie tuvo permitido entrar o salir, no fui capaz de detectar el daño causado por la explosión. Pero durante la noche casi todos los habitantes de Ciudad del Rey sabían del ataque al palacio, ya sea en las tabernas, en las posadas o la plaza de la ciudad, donde la gente estuviera reunida sería un tema de discusión. Incluso la muerte del ex rey no causó un impacto tan sensacional. Además, ya que diste una advertencia de antemano, ahora hay muchas personas que creen que Timothy murió durante ese ataque y creen que pronto comenzarás a gobernar la Ciudad del Rey desde allí convirtiéndote en el nuevo rey del reino de Greycastle. Ese párrafo permitió a Roland sentirse completamente aliviado. No podía haber mejores noticias para él que escuchar que la misión de bombardeo se había llevado a cabo con éxito, y que las brujas regresarían a salvo pronto. Se preparó una taza de té antes de volver al lado de la mesa de caoba y continuar leyendo la carta. Sin embargo, de acuerdo con la información recopilada, en la actualidad, no hay ningún signo de actividad de varios nobles grandes fuera de Ciudad del Rey. Además, el Palacio Real también ha respondido muy rápido, así que especulo que Timothy Wimbledon aún está vivo. Además, hay algunas personas que juran que ese ataque provino del cielo. Al final, parece que algunos residentes vieron caer desde el cielo un objeto de color anodino, cayendo con la mayor velocidad al Palacio Imperial. Por lo tanto, ya se me ha ocurrido un plan inicial con respecto a la tarea que me ha encomendado. Si pudiera embellecer este asunto como un castigo del cielo para el falso rey, creo que muchas personas creerán que es la verdad. Con respecto a esto, las manos bajo mi control están llenas de entusiasmo. Durante el día, han recopilado información sobre todas las prácticas tiránicas de Timothy. Si esto se mezclara con la historia, seguramente sería aún más efectivo. Creo que ni siquiera pasará un mes antes de que las ratas callejeras transmitan esta noticia a los oídos de todos los ciudadanos. Además, continuaré monitoreando de cerca los movimientos de los cuarteles del Oriente. Pero mirando la situación actual, Timothy todavía no parece haber encontrado ninguna contramedida para resistir el ataque, por lo que parece que no tiene tiempo para preocuparse por nada más. La carta se encontraba sin ser firmada nuevamente al final. Después de leer toda la carta, Roland la dobló y la puso en el cajón antes de liberar una respiración profunda y larga. En caso de que Easterly Wind no, uno realmente haya detenido a Timothy de enviar tropas, el resultado sería muy bueno. Después de todo, la gran cantidad de personas que consumirían la droga durante la pelea era de hecho un derroche. Cuanto más tarde la otra parte lanzara su ataque de desgaste, más oportunidades tendría Roland de ganarse a la población. Roland levantó la taza y bebió un trago del fragante té negro. Por ahora, lo siguiente que tenía que hacer era descansar y esperar a que las brujas regresaran. Ya habían pasado varios días desde la última vez que había visto a Anna,
y tampoco había nadie que robara el pescado seco de su cajón. En general, eso lo hacía sentir un poco incómodo. En esos momentos, Carter abrió la puerta de la oficina. Su Alteza Real, 2 flotas han llegado al muelle. Finalmente ha llegado la Cámara de Comercio de Margaret. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado en el camino, debe haberse perdido un buen espectáculo. Espera, Roland se detuvo por un momento, sintiéndose ligeramente sorprendido. ¿Dijiste que había 2 flotas? Sí, dijo Carter riendo. ¿Recuerda al grupo de mensajeros que envió al territorio del sur para reclutar personal? Un grupo de tropas ya ha regresado. La cantidad de refugiados que trajeron consigo ya es suficiente para llenar el muelle hasta el punto de querer explotar. Actualmente, el ayuntamiento está llevando a cabo su plan y la señorita Lily está ejecutando la operación de cuarentena. Ah, sí, estás hablando del programa para eliminar la existencia de plagas o amenazas similares. El comandante de los caballeros tosió 2 veces. Este grupo de personas tiene un tamaño 400 o 500 personas. ¿Es así? Roland no pudo evitar que la comisura de su boca se alzara. Parece que fue hace unos momentos cuando estábamos hablando sobre la posibilidad de este asunto, pero ahora ya está comenzando a mostrar resultados. Parece que la cantidad de casas temporales que Lotus necesitará construir ha aumentado una vez más. Vamos y echemos un vistazo. Kyle Sichi puso la sección restante extremadamente delgada de la química intermedia mientras murmuraba repetidamente, ¿así que eso es lo que es, mentor?, preguntó Chávez ansioso. Desde el momento en que había recibido la química intermedia, Kyle no había podido conciliar el sueño en los últimos 2 días, casi leyendo todo el libro antiguo de la noche a la mañana. El propio Chávez también le había echado un vistazo, pero el contenido del libro era demasiado abstruso y difícil de entender. Estoy bien, la voz del alquimista en jefe no contenía ningún rastro de cansancio, en cambio parecía como si su espíritu temblara de emoción. Aunque la esquina de sus ojos contenía algo de suciedad, sus 2 ojos se encontraban brillando y llenos de fuego, y no se parecía en nada a una persona que acababa de pasar una noche sin dormir. El tiempo que el mentor ocupaba para profundizar la alquimia no debía ser fácilmente perturbado, esa era una regla que cada discípulo tenía cumplir. Así que, habiendo esperado hasta ahora, Chávez finalmente se atrevió a abrir la boca y hablar. Este libro, este discípulo no entiende qué es un átomo, y qué es un electrón. Ya eres un alquimista calificado, no debes llamarte discípulo. Según su Alteza, somos ahora colegas. Kyle hizo una pausa. En cuanto a esa pregunta, no sé cómo responderla. De hecho, cuando Su Alteza Real Roland me dio la química intermedia, este libro también estaba adjunto con él. Chávez miró el otro libro sobre la mesa. En la portada estaba escrito, Fundamentos teóricos de la ciencia natural. Sichi, mentor, todavía no estaba acostumbrado a hablarle de forma tan familiar. Parece como si siguiera de cerca la alquimia. No, carece por completo de relación con la química. También pensé lo mismo, dijo Kyle mientras se acariciaba la barba. Suspiró y luego continuó hablando. Sin embargo, después de leer algunas páginas, descubrí que en realidad era totalmente ignorante de este mundo. ¿Qué? Chávez quedó aturdido. La alquimia es el estudio de la composición de la sustancia, la esencia de los elementos. Si se pudiera considerar que no sabía nada al respecto, ¿qué diferencia había entre otras personas y los monos? Me refiero al concepto detrás de todo esto. La voz del alquimista en jefe estaba llena de emoción, y también de satisfacción. Creemos que la alquimia es solo alquimia, que es la investigación del conocimiento académico. Nos decimos a nosotros mismos que el sol que sube y baja, y las flores que solo florecen y se marchitan son cosas que no tienen relación con nosotros. No es así. Aquellos que son buenos observando el sol y las estrellas se vuelven astrólogos. En cuanto a las plantas, Chávez estaba un poco disgustado, solo los agricultores y herbolarios las estudiarían. Es por eso que no sabemos nada. Kyle negó con la cabeza. Desde el principio, este libro trata de conectar todo junto, ya sean piedras, flores, truenos o fuego, todos están hechos de la misma cosa, todos siguen el mismo conjunto de reglas. La química no solo reacciona de acuerdo con estas reglas,
Incluso el sol que sale y se esconde como las flores que florecen y se marchitan siguen esa regla. Esa regla es tan precisa que, siempre que las condiciones sean las mismas, el resultado siempre será exactamente el mismo. La química es solo una pequeña parte de esto. ¿Cómo puede ser esto posible? También me resulta difícil imaginarlo. Desdobló la tabla periódica de elementos. En la química intermedia, describe la forma de estos elementos, una gran bola rodeada de numerosas bolas más pequeñas. La gran bola decide qué tipo de elemento es, y el número de bolas en el anillo exterior determina las características del elemento, y esta misma lista, está ordenada de acuerdo con esta ley. Están también alineadas como un desfile de soldados. Ahora, también entiendo completamente el significado de Su Alteza, porque podemos, sin haber visto o entrado en contacto con este elemento, deducir sus propiedades y reacciones. Porque incluso la reacción más pequeña, como la pérdida o la adición de esas pequeñas bolas, no implicará ningún cambio en la bola más grande. Esta es también la razón por la cual los elementos no desaparecen durante una reacción, solo se transforman. Por un momento, Chávez reflexionó sobre lo que había escuchado y luego preguntó, ¿lo cree? Estas teorías son demasiado brumosas, y no pueden ser verificadas a simple vista. Entonces, ¿cómo es que la gente que escribió el libro puede saberlo? No lo sé, así que no puedo responder a tu pregunta anterior, dijo Kyle mientras mostraba una sonrisa, pero no importa si lo crees o no. La clave es que proporciona una perspectiva que nunca antes había imaginado. Al final, me permite mirar a través de otra puerta y detrás de esa puerta, no solo hay química. Hablando hasta allí, su voz se detuvo. Desafortunadamente, Su Alteza Real no pudo registrar todo. Quizás él mismo no fue capaz de entenderlo, así que quién sabe qué pudo haberse perdido. Chávez no fue capaz de comprender todo lo que había escuchado, como cuando se había convertido en aprendiz. Cuando escuchó por primera vez los términos utilizados por los alquimistas, había sido como escuchar a la gente hablar en otro idioma, y ahora, una vez más, tenía este sentimiento. Pero no estaba preocupado, siempre y cuando siguiera a su mentor, podría aprender esa supuesta teoría de todos los seres vivos están interconectados. Comparado con el alquimista en jefe, lo que más le faltaba ahora era tiempo. Después de un momento de silencio, Chávez preguntó, pero, ¿por qué Su Alteza usó diferentes colores para los nombres de los libros? Mostrando una expresión de sorpresa, el alquimista en jefe soltó un grito. Luego dijo, esto, es algo que realmente ignoré. Podría ser que los usara casualmente. Pero rápidamente negó con la cabeza, no, si fueran de color negro y rojo podría ser el caso. Pero estos tipos de colores son especialmente difíciles de hacer, es poco probable que sean involuntario. En otras palabras, Su Alteza los usó deliberadamente. La química elemental era azul, fundamentos teóricos de las ciencias naturales era también azul, matemáticas elementales era verde, y química intermedia, remanente, estaba escrita con pintura púrpura. No resaltaba cuando se mira a cada uno de ellos solo, pero si se colocan juntos, es particularmente llamativo. Probablemente por apariencia, cuestionó Chávez. Capítulo 310. Las brujas purificadas. Maine estaba parado en lo alto de una colina arqueada, mirando a la ciudad delante de él desde la distancia. La última vez, la muralla de la ciudad de Volfcheart se veía muy diferente de lo que parecía hoy en día, la muralla que fue construida con piedras del reino invierno eterno que parecían limpias y blancas, como dientes de un lobo recién nacido. Dentro de apenas 3 meses, su apariencia había cambiado por completo. Las grietas se habían llenado con los cantos rodados negros locales y los huecos que no pudieron reparar a tiempo habían sido bloqueadas con tablas de madera, las piedras empapadas de sangre habían perdido su color blanco puro, y en su lugar se habían vuelto de un marrón rojizo. Mirando desde la distancia, las paredes actuales parecían ásperas y cubiertas de suciedad, como dientes de lobo que habían experimentado años de viento y escarcha. En comparación con su apariencia anterior, ahora se parecía más a los dientes de un depredador voraz, en los momentos que se encontraba desgarrando a su presa, que era la vista más temible para los humanos.
El ejército de la iglesia había establecido su campamento a unos 2,5 kilómetros a las afueras de la ciudad Wolfjord, para evitar que la antigua reina de Agua Clara asaltara la vieja ciudad santa. No había llevado consigo el mismo tamaño que la vez anterior. El ejército de jueces y los equipos de equipajes que llevaba se encontraban alrededor de las 5.000 personas, mientras que el ejército de castigo de Dios tenía un total de casi 800 o más. Sin embargo, con su arma de asedio secreta y las brujas purificadas, Maine tenía plena confianza de que podría limpiar ese nido de lobos. Su excelencia, la bestia de asedio está lista para atacar. Un sacerdote llegó a la cima de la colina para informarle. ¿Cuál es el estado de las purificadas que se encuentra controlando? También están preparadas para atacar. Mayen levantó los binoculares y miró en dirección de la bestia de asedio solo para ver dos temibles bestias de acero que yacían dentro de la tierra de cultivo a 2 millas de las murallas de la ciudad. Ambos lados estaban rodeados de tablas y tenían un techo cubierto de hierro sobre ellos. Si no lo miraras con cuidado, sería difícil detectar esa arma feroz con su extraña forma. Moviendo su línea de visión hacia adelante, vio al ejército de castigo de Dios ordenado. Esas personas eran los soldados transformados de los creyentes más fieles de la iglesia, que permanecían inmóviles en el viento otoñal. Solo cuando el enemigo peleara contra ellos serían capaces de comprender realmente cuán terriblemente poderosos eran esos extraordinarios guerreros. Desafortunadamente, no podían actuar de manera autónoma y solo actuarían de acuerdo con las órdenes emitidas por el comandante durante la batalla. Sin embargo, el comandante nunca se había presentado públicamente en la iglesia, y durante la batalla lucharía dentro de sus filas, estando disfrazado como miembro del ejército de castigo de Dios. A excepción de los 3 arzobispos y el Papa, no había nadie que supiera su verdadera identidad. Muy bien, dijo Maine mientras asentía satisfecho. Regresa a tu posición y espera a que suene el cuerno de ataque. Sí, su excelencia. Su siguiente tarea era encontrarse con las brujas purificadas que el Papa había enviado. Cuando pensó en esas 2 brujas, no pudo evitar fruncir el ceño. Eran tan diferentes como el negro y blanco en comparación con las otras brujas de la iglesia. Incluso durante su marcha para pelear siguieron cargando sus propias cosas. Si fueran una de sus propias brujas purificadas, ya habrían sido castigados con una flagelación, pero la posición de esas 2 y el arzobispo Maine estaban en igualdad de condición, por lo que no se le permitió dirigirlas. Su santidad solo había enviado a esas 2 purificadas para proporcionarle ayuda durante la batalla, no para obedecer sus órdenes. Pero también sabía que, si quería erradicar por completo todos los peligros ocultos, tendría que depender de sus poderes. El arzobispo bajó la colina y se detuvo frente a una tienda de campaña fuera del campamento. Pero cuando abrió la cortina, las colchonetas se encontraban vacías. ¿Ciro e Isabela?, le preguntó al juez que estaba parado en la entrada. Las 2 damas están interrogando a los cautivos, deberían estar ahora en el lado oriente del campamento, dijo el juez. Hay un espacio abierto plano allí, puede verlas inmediatamente cuando lleguen allí. ¿O quiere que vaya y las traiga? Si fuera suficiente con solo llamarlas, no habría necesitado venir aquí para empezar. Pero están jugando con los cautivos de nuevo. ¿No están cansadas de jugar? No, está bien, las buscaré yo mismo. Pronto encontró el lugar del que el guardia le estaba hablando, solo para ver a 2 mujeres paradas en el centro de un terreno llano. Una de ellas se encontraba inclinándose hacia adelante, con su cabeza al lado de las orejas de los 3 prisioneros cuyas manos estaban atadas y les susurraba algo. La expresión de su rostro era gentil pero calmada, su largo cabello blanco y su túnica bailaban en el viento, como un espíritu impecable. La otra mujer poseía una figura impresionante y tenía pelo dorado y rizado, y de vez en cuando soltaba una risa dulce y clara. Que los jueces de los alrededores abandonen el área de inmediatamente. Maine ordenó a su guardia personal que enviara instrucciones al inquisidor. Lo mismo es para las personas responsables de cuidar a los cautivos, dígales que no hay más necesidad de que los cuiden. Como usted diga. En este momento, la bruja rubia también notó su llegada, e informó a su compañera y se acercaron rápidamente. Su excelencia, dijo la bruja rubia mientras hacía una ligera reverencia, ¿por qué alejaste a la audiencia?
El juicio estaba a punto de comenzar. Señora Isabela, él asintió con la cabeza, el ataque en contra de la ciudad Wolfgeart está a punto de comenzar, por lo que el interrogatorio para los prisioneros ahora no tiene sentido. Además, estas personas no pueden decirnos nada más que los otros espías que hemos capturado en el camino, y esas solo eran cantidades patéticas de noticias. Si es posible, espero que tú y Ciro puedan ir al frente inmediatamente. No te preocupes, ya que estamos aquí, no podemos permitir que un enemigo tan importante se vaya, dijo Isabela mientras extendía sus manos. En cuanto al juicio, no hay nada que pueda hacer para detenerla. ¿Qué tal, si simplemente actúa como público? De todos modos, no le tomará tanto tiempo. Igual que antes, bueno, las reglas serán básicamente las mismas, se rió. A Ciro realmente le gusta este tipo de juego. Si es así, entonces que empiece rápido. Maldita sea. Aunque la cara de Maine se encontraba inexpresiva, interiormente ardía de ira. Hablando de ese juego de juicio, sería más apropiado mirarlo como un gato jugando con un ratón. Los cautivos tenían que escapar de un rango predefinido o vencer a la bruja, solo haciendo eso podían obtener una pequeña posibilidad de supervivencia, y esa oportunidad de vivir era extremadamente pequeña. Pero el cebo era lo suficientemente bueno como para atraer al ratón. Parecía difícil de lograr, pero de hecho, era algo que nunca podrían alcanzar. La razón para dispersar a los jueces que eran responsables de salvaguardar y monitorear a las purificadoras era porque el próximo proceso no podía considerarse completamente justo o igualitario. La acción de la bruja no estaba de acuerdo con el comportamiento de purificación, por lo que, al ver eso, temía que pudiera hacer vacilar su fe en la Iglesia. Solo esperen hasta que ocupe la posición del Papa, en ese momento tendré que enseñarles la importancia de seguir obedientemente las órdenes. En ese momento, Ciro ya había liberado a los prisioneros de las cuerdas y extendido sus manos para mostrar que no llevaba ningún arma en su cuerpo, mientras que enfrente de los prisioneros colocó una espada, un machete y una ballesta ligera. Vamos, peleen o corran, solo sigan a sus corazones, dijo Ciro con un tono suave. Solo Dios puede emitir un fallo. Uno de ellos apretó los dientes y, de repente, recogió la ballesta del suelo y disparó directamente una flecha hacia la bruja purificada. Sin siquiera mirar si había golpeado, su otra mano ya había tomado la espada mientras trataba de aprovechar la oportunidad para correr hacia adelante y cortar horizontalmente. Todo ese conjunto de acciones se había ejecutado con solo un movimiento suave, era claramente una habilidad imposible para la milicia. Sin embargo, el cautivo cortó a través de nada más que aire vacío. La bruja purificada simplemente retrocedido 2 pasos y evitó fácilmente el ataque sorpresa. Cuando el cautivo se detuvo y levantó la cabeza, no pudo reprimir un pequeño parpadeo de sorpresa al mirar cómo la otra persona sostenía la flecha en sus dientes, como si estuviera masticando una rama inofensiva. Ciro escupió la flecha, saludó al cautivo y, con una sonrisa, dijo, por favor, continúa. El cautivo la miró inexpresivamente, sus manos temblaban ligeramente. Maine pudo ver que todo el coraje que había reunido con tanta dificultad lo había dejado otra vez, incluso si la pelea continuara, solo serían unos pocos intercambios más. Efectivamente, después de dudar por un momento, el cautivo levantó la cabeza y rugió como un jabalí. Luego levantó su espada y se lanzó hacia la mujer desarmada. Pero ese intento fue demasiado rígido, incluso con los ojos cerrados, Maine pudo adivinar el resultado. Justo dentro de su ciclo lunar de contacto medio largo hacia Ciro, Maine ya se había dado cuenta de que sus poderes eran casi ilimitados. A pesar de que ella no era una extraordinaria, ella todavía poseía habilidades de batalla innatas no inferiores a ellas. Esas habilidades no estaban en su fuerza o resistencia sobrenatural, sino en su técnica extremadamente hábil. Incluso si no podía usar ninguna magia, ella todavía seguía siendo un soldado temible. La bruja movió su cuerpo ligeramente hacia un lado, evitando fácilmente el ataque del oponente. Entonces su par de manos aparentemente frágiles sujetaron la cabeza del prisionero, y usando su impulso hacia adelante, ella suavemente lo movió. Ese ligero movimiento solo emitió un ligero crujido,
pero como si el otro lado hubiera perdido repentinamente todos los huesos de su cuerpo, inmediatamente se debilitó y cayó al suelo. Ella giró la cabeza y miró a los dos cautivos que quedaban y luego dijo, ahora es su turno.